Muy buenas, mis hermanos. En esta hora queremos invitarlos para compartir con ustedes un estudio de la Santa Palabra de Dios. Así es que queremos invitarlos para que tengamos una palabra de oración y así podamos invitar a las huestes celestiales para que compartan con nosotros este importante estudio de la Palabra de Dios. Así es que le invitamos para que inclinen su rostro conmigo y tengamos la palabra de oración. Bondadoso y eterno Dios, gracias por tu amor y tu misericordia, perdona nuestro pecado y acompáñanos. Ayúdanos a servirte y a hacer tu voluntad. Dirige nuestra vida en esta hora sagrada y permite que podamos aprender y a la vez enseñar a aquellos hermanos que no te conocen y que podamos también compartir con los que te conocen. Gracias, Señor. Estos favores y mucho más te lo imploramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, el tema que vamos a analizar en esta hora es un tema que le aseguro que es conocido por ustedes porque lo han estudiado, lo han leído en la Biblia. Así es que lleva como título un signo de grandeza. ¿Por qué un signo de grandeza? Porque hay personas que se sienten más superior que otros. Hay personas que se sienten más grandes que otros. Hay personas que en el ambiente religioso se creen más santos que otros o más santificados que otros. Entonces, eso le muestra como un signo de grandeza. Así que el Señor Jesús, cuando predicaba sobre la palabra, sobre la reconciliación con Dios, Jesús enseñó una parábola que es la parábola del fariseo y el publicano. Así es que el fariseo era una de esas personas que se creía más grande que los demás, más santificado que los demás y que era más fiel en devolverle a Dios lo que él entendía que debía hacer. O sea, que aparentemente era un hombre súper consagrado, porque de acuerdo a sus palabras, es lo que expresa. Pero aquel publicano que era un pecador y se sentía culpable, porque no hacía lo que el fariseo hacía. No daba lo que el fariseo daba. Tal vez no era tan fiel como el fariseo creía ser fiel. Así que nos dice que Cristo dirigió la parábola del fariseo y del publicano, unos que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros. El fariseo sube al templo a adorar, no porque sienta que es un pecador que necesita perdón, sino porque se cree justo y espera ganar alabanza, considera su culto como un acto de mérito que lo recordará a Dios. Al mismo tiempo, su culto dará a la gente un alto concepto de su piedad, espera asegurarse el favor de Dios y del hombre. Su culto es impulsado por el interés propio. Así que, hermanos, vemos allí que el fariseo, cuando va a orar, hace su culto para ser visto primeramente por los demás que lo rodean. Se cree que por su forma de actuar, por su forma de hablar, por su forma de cómo creerse ante los demás, pues Dios lo iba a su nombre, su culto iba a ser memorizado por Dios. En otras palabras, tal vez esperaba de que Dios lo felicitara. Así es que
solamente él estaba ganando honores a favor o de favor de los hombres. Pero nos dice que y está lleno de alabanza propia. Lo denota en su paciencia, en su forma de andar y en su forma de orar, apartándose de los demás, como para decir, no te llegues a mí que soy más santo que tú. Se pone en pie y ora consigo con una completa satisfacción propia. Piensa que Dios y los hombres lo consideran de la misma complacencia. O sea que era una persona que no convivía mucho con los demás. Me imagino yo que él participaba con los compañeros o los amigos de altura, igual que él. Él no compartía con los pobres porque se era muy por encima de los pobres. No con los pobres, pero con los necesitados tampoco. Entonces, era una persona que vivía lleno de complacencia propia. Una persona que vivía para sí mismo y así creía que también podía actuar religiosamente. Así es que Dios, dice él, te doy gracias, dice, que no soy como los otros hombres. Se encontraba superior a los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea que él se sentía tan grande que orando le daba gracias a Dios por todo lo que él era. Y le dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, ni aun como este publicano. En otras palabras, recuerda, hermanos, que un ladrón es un pecador porque viola un mandamiento que dice no hurtará. Un adúltero también es un pecador porque viola un mandamiento que dice no adulterará. O sea, que el fariseo no era pecador. El fariseo era un hombre puro, según él, un hombre santo. Así es que este hombre vivía lleno de complacencia propia. Es un hombre vanidoso, un hombre engreído, un hombre que no temía a Dios por amor, sino temía a Dios condicional. Así es que juzgaba a los demás, juzga su carácter comparándolo con el santo carácter de Dios, sino con el de los otros hombres. Su mente se vuelve a Dios, su mente se vuelve de Dios a la humanidad. Este es el secreto de esta satisfacción propia. Nosotros debemos imitar a Cristo en lo que Cristo hizo por nosotros. No rechazó a nadie, no despreció a nadie, todo lo contrario, se sacrificó por todos, tanto bueno como malo. Así es que Cristo no escatimó esfuerzo para salvar a sus hermanos, a sus hijos, a sus amigos que estaban sumergidos en el lodo, en el fondo, en ese lodo cenagoso, en ese lodo negro del pecado. Así es que Cristo prefirió dar su vida para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Así es que aquel hombre, aquel fariseo se jactaba de lo que hacía, de lo que él era, de las obras que hacía. Así es que nos dice, sigue reposando sus buenas obras. Dice que ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que poseo.
La religión del fariseo no alcanza el alma, no está buscando la semejanza del carácter, un corazón lleno de amor y misericordia, está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida eterna y su justicia es la suya propia, el fruto de sus propias obras juzgada por una norma humana. Es lamentable, hermanos, que hoy los dirigentes de las diferentes iglesias se justifican de la misma manera que el fariseo. Para ellos solamente fiel es aquel que da. Para ellos solamente teme a Dios aquel que se desprende de lo que tiene. Para ellos solamente se podrán salvar aquellos que derrochan, dan todo lo que poseen. Pero para ellos, aquellos que no pueden dar, para ellos, aquellos que no tienen que dar, con qué dar, para aquellos que no tienen con qué comprar la salvación, lamentablemente, hermano, ya es un perdido. Porque Cristo me está presentando aquí la condición de su pueblo para cuando Él venga nuevamente a buscar aquello que le estén sirviendo. Hoy en día, si usted no diezma en la iglesia, pues usted es un ladrón. Le aplican a Malaquías 3:10. Si usted no diezma, usted es un ladrón. Y usted no tiene derecho a salvación, ya usted está perdido. Hermanos, debemos ver en esa parábola que Jesús, el propio Jesús, fue quien la dijo, cómo nosotros debemos regirnos. ¿Por qué? Porque aparte de que el fariseo estaba lleno de complacencia propia, estaba cumpliendo con lo que los judíos, con lo que las leyes rabínicas exigían. El ayuno de 2 veces por semana, se ayunaba los martes y los jueves. Eso eran ayunos fijos que tenían los fariseos. Y el diezmo, había que dar diezmo de todo lo que usted poseía. Mientras Dios decía que usted debía diezmar de lo que usted producía, de lo que usted cosechaba, porque esa era la bendición que Él le daba. Ahora, este fariseo dice que él da diezmo de todo lo que posee, o sea, de todo lo que tenía, pero daba diezmo no era porque quisiera ayudar o cumplir con la obra de Dios, sino era para servido por los demás. Fíjense, hermanos, cómo se comparaba. Yo no soy como los otros hombres. Yo no soy aún como este publicano. Yo soy otro. Por esa razón le digo que en las iglesias, el que nos diezma, ¿qué pasa? Lo tratan, hermanos, como el publicano. Porque solamente los que dirigen tienen su mente en dinero, en complacencia propia, en que a ellos hay que financiarle sus comodidades, en que a ellos hay que financiarle sus vacaciones, en que a ellos hay que financiarle la forma de caminar, la forma de andar, un vehículo bien confortable, para que se vea que es el dirigente. Pero en cambio Cristo, según la Biblia, fue alguien donde Jesús, y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre, le dijo primero, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen cueva, mas el Hijo de Dios
no tiene dónde ni siquiera recotar su cabeza. Jesús no exigía que se le proveyera comodidad. Jesús no exigía que se le mantuviera. Jesús no exigía que para poder trabajar había que costearle las comodidades, había que costearles el transporte, había que costearle todos. No, hermanos. Así es que Seguir nos sigue diciendo, cualquiera que confíe en que es justo a los demás, cualquiera que confíe en que es justo, despreciará a los demás, hermanos. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por las de ellos. Y cuanto peores sean, tanto más justos aparecerá. Él, por contraste, su justicia propia lo induce a acusar, condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestado el mismo espíritu de Satanás, el acusador de los hermanos. Este espíritu le es imposible ponerse en comunión con Dios. Vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. Oh, pero él pensaba que con todo lo que hacía, con todo lo que daba, con todo lo que cumplía de la ley, pues iba a llegar a su casa justificado. Iba a llegar a su casa súper bendecido. No, hermanos. Según nos dice el relato, que vuelve a su casa desprovisto de la bendición divina. O sea, que el culto que él ofreció, diciendo que no era como los otros hombres, ladrones, adúlteros, que ayunaba 2 veces por semana, no eran importantes. Y que diezmaba de todo lo que tenía, tampoco era importante, hermanos, para Jesús. Aunque para los hombres hoy en día sí, lo que importa es el dinero. Pero lo que menos le importaba a Cristo era el dinero. Porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Tampoco vino para servirse de los demás. Así es que nos sigue diciendo, pero en cambio, el publicano había ido al templo con otros adoradores, pero pronto se apartó de ellos sintiéndose indigno de unirse en sus devociones. Estando en pie lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho con amarga angustia y aborrecimiento propio. Sentía que había obrado mal contra Dios, que era pecador y sucio. No podía esperar misericordia ni aún de los que lo rodeaban, porque lo miraban con desprecio, hermano. Lo miraban mal, lo injuriaban. Pero él sabía, hermanos, que Dios sí lo entendía. Él sabía que Dios sí lo aceptaba. Lo quería estar como él era. Así es que Dios, sé propicio, dice él, hermanos. Dios, sé propicio a mi pecador. No se comparaba con los otros, abrumado por un sentimiento de culpa, estaba como si fuera en la presencia de Dios. Su único deseo era el perdón y la paz. Su único argumento era la misericordia de Dios, y fue bendecido. Os digo, dice Cristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Pero hermano, pero ven acá, pero él no dice que diezmaba. Pero Cristo no le interesaba el diezmo. Pero ven acá,
Pero él no dice que ayunaba 2 veces por semana. Pero a Cristo no le interesaba el ayuno. No, pero no dijo que él no es como nosotros. No, hermano, a Cristo no le interesaba eso. ¿Qué le interesó a Cristo? ¿Qué le interesa a Cristo? La confesión de vuestro pecado. ¿Qué le interesa a Cristo? La humillación por nuestra rebelión. ¿Qué le interesa a Cristo? Que nosotros nos sometamos a Dios. Que nosotros estemos dispuestos a encontrarnos con Dios. Eso era lo que le interesaba a Cristo. Porque Cristo vino precisamente para devolvernos nuevamente al Padre. Para unirnos nuevamente con el Padre. Porque la semilla del mar, la semilla del pecado, nos había separado de Él. Eso era, hermanos, lo que le interesaba a Cristo. A Cristo no le interesaba lo que tú hagas, lo que tú des, lo que tú cumplas. A Cristo lo que le interesa es que tú confieses y aceptes que eres pecador. Porque si tú te sientes pecador, Cristo sabe que tiene necesidad de un arrepentimiento. Pero si tú no te sientes pecador, nunca va a buscar un perdón de pecado. ¿Por qué? No lo tiene. No te sientes así. Así es que el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Como dije, hermanos, el fariseo y el publicano representan las dos grandes clases que se dividen en lo que adoran a Dios. Aquellos que se jactan de que dan, de que hacen, de que cumplen, y aquellos que no se jactan, aquellos que ni siquiera lo dicen, de que dan, de que hacen y que cumplen, entienden que están mal, entienden que han fallado. Y por eso es que ellos deciden ir donde Dios para que lo perdone. Así es que también nos recuerda a dos importantes representantes, son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. Caín, que se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento, no hizo ninguna confesión de pecado y no reconoció ninguna necesidad de misericordia. ¿Por qué? Porque entendía, se sentía que no era pecador. Así es que Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba al Cordero de Dios. Lo hizo en calidad de pecador, confesando que estaba perdido. Su única esperanza era el amor inmerecido de Dios. Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. Así que, hermanos, allí vemos que esa parábola del fariseo y del publicano representa, no traslada a la escena de los dos primeros niños que nacieron en esta tierra. ¿Quiénes? Caín y Abel. Pues Caín llevó su ofrenda de agradecimiento, podemos decir, por obligación, pero Abel la llevó con amor, la llevó por amor, y como llevó una ofrenda típica del sacrificio de Cristo Jesús,
entonces rogaba a Dios por el perdón de su pecado. Se humilló, no se enalteció, no se engrandeció, sino que Abel se humilló ante Dios. Caín no se humilló. E incluso, hermanos, vemos que cuando Caín mata a Abel, según la Biblia, en Génesis 4, dice que el Señor se aparece a Caín y le pregunta por Abel. Y Abel y Caín, con la prepotencia y la arrogancia, le dice al Señor: ¿dónde está Abel, tu hermano? Le dice Caín: yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Es tu hermano, y paran juntos y andan juntos y tú no sabes. Oh, le contesta Caín al Señor: ¿hoy acaso soy yo guardia de mi hermano? ¿Soy yo el centinela de mi hermano? No, porque la semilla del mar, la semilla del pecado, la semilla de la división estaba en Caín. Ya le había calcomido el corazón. Y al calcomerle el corazón, pues ya no había amor, ya no había clemencia, ya no quería clamar a Dios. ¿Por qué razón? Porque se sentía con la complacencia propia, se sentía que él era. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, con eso. Así es que Dios apreció la ofrenda de Abel, pero no tomó en cuenta a Caín ni a la suya. La sensación de la necesidad, el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para con Dios. Para que Dios acepte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Cristo. Así que, hermano mío, no te sientas triste, no te sientas desfallecido, no crea que todo se ha perdido porque ha cometido algún pecado, porque ha violado alguna ley. No, hermano mío, lo único que yo te recomiendo es que reconozca que pecaste, que reconozca que lo hiciste mal. Ve a Dios, Él es tu Padre, Él te va a escuchar. Ve a Él, confiésale tu pecado, dile que te perdone. Ahora sí, que debe estar consciente y tú debes estar seguro de que debe decirle: Señor, no lo volveré a hacer. Así es que perdóname para que yo pueda alcanzar misericordia. Así es que, mis hermanos, estamos agradecidos de Dios porque Dios nos ama. No importa por dónde andemos, no importa lo que hagamos, no importa dónde tú estuviste, no importa qué hiciste, solamente reconoce de que lo ha hecho mal, reconoce de que te desviaste del camino, reconoce que te apartaste, que no era tu intención, pero por los afanes de la vida, por la encrucijada que tenemos para sobrevivir, por las diferentes apretones que recibimos, los diferentes empujones, simbólicamente, tendemos a fallar. No somos perfectos. Todos podemos caer. Ahora, el Señor te advierte a ti y a mí: no mire dónde tú has caído, no mire dónde fallaste, sino mira dónde te puede levantar. Él solamente espera que tú y yo vayamos hacia Él, porque Él está con los brazos abiertos esperando, para que tú y yo vayamos y estemos con Él. Nos pongamos cuenta con Él, porque Él sabe que el enemigo es el que ha permitido, el enemigo es que te ha llevado a hacer lo que tú has hecho.
Ahora, Dios lo ha permitido porque Dios necesita que tú y yo le amemos de corazón, que tú y yo lo amemos con un amor fraternal, no porque nos obliguen, no porque nos vayan a prometer algo, no porque nos ofrezcan bienes materiales en la tierra, si aceptemos el ofrecimiento de la salvación en Cristo Jesús. Así que gracias a mi hermano, gracias a los hermanos que han visto y algunos están viendo este video, y gracias a aquellos que lo están escuchando, esperando, hermanos, de que lo pongamos en práctica. Así que oremos para que el Señor fije en nuestros corazones las palabras que hemos hablado en esta hora. Bondadoso eterno Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque siempre tú estás dispuesto a escucharnos. Gracias, Señor, por ese amor grande, infinito, que tú tienes para con nosotros. Así es que sabemos que no tomará en cuenta vuestro pecado y nos ayudará a apartarnos completamente de ellos. Así es que bendice a los hermanos que han estado con nosotros compartiendo y estudiando esta importante palabra de salvación. Gracias, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, queremos recordarles de que somos sus amigos, Movimiento Centinela de la Verdad. Y estamos predicando el Evangelio a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube y a través de nuestra radioestación, Radio La Voz de la Verdad, nuestra emisora online. Así es que puede buscar en Google, puede escribir Radio La Voz de la Verdad, inmediatamente le sale nuestro link. Ahí le sale la dirección del correo electrónico, de la dirección de Facebook, la dirección de YouTube y el link de la emisora. Gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión, esperando así, mis hermanos, que pongamos en práctica estos conocimientos que hemos compartido en esta hora. Bendiciones y salud.